con enfermedad por reflujo gastroesofágico en el 2016. Va a ser el ponente el doctor Melvin Linares Serrano, que es graduado de la Universidad de El Salvador, residencia de medicina interna en el Seguro Social, gastroenterología, endoscopía y motilidad gastrointestinal en el Instituto Nacional de Nutrición Salvador Subirán en México, Distrito Federal, y actualmente se desempeña como médico gastroenterólogo del Seguro Social, y su práctica clínica la tiene en Gastroclínica en la colonia Escalona, allá cerca de la Plaza Villavicencio. Doctor Linares. Muchas gracias, muy buenos días. Cuando me dijeron que hablara un poco sobre la enfermedad por reflujo gastroesofágico, pues comencé a pensar que existe mucha literatura, generalmente más a nivel internacional, Estados Unidos, Europa, que obviamente pues habla mucho sobre la generalidad de la enfermedad, pero obviamente creo que lo principal en el contexto del reflujo es hablar algo práctico, es decir, algo que veamos al día o información que se acerca a nosotros. Es por ello que para hacer algún tema un poco más práctico, he querido mostrarles y enseñarles algo que se ha creado aquí en Centroamérica, como es la guía práctica de la Asociación Centroamericana y del Caribe para el manejo de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Este fue un consenso que se llevó a cabo en el año del 2014 y que tomó en cuenta a expertos en el manejo de la enfermedad por reflujo de los diferentes países de América Central y del Caribe, y de hecho podemos ver que contó con la participación de dos médicos salvadoreños, el doctor Jorge Galdames, que ustedes van a tener la oportunidad de conocerlo hoy durante la mañana, y al doctor Saúl Velasco. Ambos pues son miembros de la Asociación de Gastroenterología, y que en conjunto con expertos como el doctor Vela, el doctor Baldovino, quien fue mi profesor, y el doctor Remes Troche, pues empezaron a analizar estudios que existe de evidencia y obviamente ponerla en práctica pues al paciente del día a día, al paciente centroamericano, y no tanto aquella información o que tenemos que es más que todo de paciente europeo. Ellos utilizaron para obviamente hacer la revisión de la literatura, pues la evidencia existente de cada uno de los estudios, y utilizaron los niveles de evidencia pues que ustedes muy bien ya conocen, que van desde la 1A, que constituye pues aquellos ensayos bien diseñados, clínicos, aleatorizados, y así avanzando hasta llegar pues a un nivel de evidencia 5, que es aquellos generada por la opinión de expertos. Obviamente esto permite definir al final pues un grado de recomendación de las diferentes objetivos o conclusiones que ellos llegan, dando un grado de recomendación A cuando el nivel de evidencia conlleva estudios nivel 1, grado de recomendación B cuando estos estudios son a un nivel 2 o nivel 3, un grado de recomendación C con un estudio de nivel 4 y un grado de recomendación D cuando estos estudios tienen un nivel 5 de evidencia. Prácticamente lo que queremos hablar o los tópicos de esta mañana van a tratar un poco sobre lo que es la definición y la epidemiología de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, cómo establecemos el diagnóstico de la enfermedad y obviamente pues lo que es el tratamiento. Para comenzar, debemos de saber que la enfermedad por reflujo gastroesofágico se definirá como la presencia de síntomas y o lesiones esofágicas o extraesofágicas que se van a ver asociadas al retorno del contenido gástrico o gastroduodenal
y que condicionarán alteración en la calidad de vida del paciente. Generalmente estos síntomas pueden llegar a presentarse entre 1 a 2 veces por semana. Definitivamente no existe información local para poder decir cuántos realmente pacientes están presentando la enfermedad a nivel de El Salvador. De hecho, la única información que se tiene a nivel Centroamérica la tiene Guatemala, en donde establece que alrededor de un 7% es la prevalencia de la enfermedad. Sin embargo, la mayoría de estudios establecen que la prevalencia de la enfermedad anda entre un 10 a un 48% para el síntoma de pirosis, de un 9 a un 45% para la regurgitación, y de forma global se establece que la prevalencia anda entre un 21 a un 59%. Esto, como decía, es a nivel mundial. Definitivamente la enfermedad por reflujo tiene un impacto en la calidad de vida del paciente. De hecho, en estudios norteamericanos se ha visto que puede alcanzar un costo por lo que es el desarrollo de incapacidades médicas de alrededor de 9 billones. Dentro de los factores de riesgo que se han visto para el desarrollo de la enfermedad por reflujo gastroesofágico se encuentra lo que es el sexo masculino, el ser caucásico y principalmente el ser obeso. Definitivamente algunas condiciones anatómicas, como la existencia de una hernia hiatal, pues cuando se rompe ese fenómeno de la unión esofágo-gástrica, puede condicionar a que pase lo que es el reflujo gástrico a nivel del esófago. Evidentemente algunas condiciones en lo que son los estilos de vida, como el tabaco, la edad, pueden tener o pueden condicionar el desarrollo de la enfermedad. Asimismo, ya dieta y estilos de vida, como por ejemplo el uso de café, grasas, pueden llegar a condicionar a esto. Medicamentos que se han descrito como factores que condicionan a la enfermedad por reflujo gastroesofágico se encuentran lo que es la aspirina, lo que son los AINES, entre otros. La asociación en cuanto al Helicobacter pylori realmente es controversial. De hecho, se menciona que muchas veces el Helicobacter pylori pudiera llegar a tener un efecto protector, ¿ya? Y que algunos estudios dicen de que pareciera que al nosotros erradicar al Helicobacter pudiera llegar a generar mayores episodios de reflujo. Sin embargo, no existe evidencia al momento que justifique el tratar el Helicobacter. Dentro de la fisiopatología que se ha establecido para el desarrollo, pues inicialmente se creía que esto era más que todo unidireccional, es decir, solo se le echaba la culpa, por ejemplo, a la existencia de una hernia hiatal, a la existencia de un esfínter esofágico inferior hipotenso. Sin embargo, a través de los diferentes estudios se ha visto que la fisiopatología es de tipo multifactorial, que si bien es cierto el factor a nivel de la unión esofágo-gástrica como un factor anatómico que condicione al paso del reflujo, puede ser algo determinante para el desarrollo, pero pueden existir algunos otros mecanismos como el fenómeno, por ejemplo, del aclaramiento esofágico, el efecto mismo de la saliva que condiciona a un movimiento de la peristalsis esofágica, a un efecto buffer del ácido que cuando se ve alterado pueden llegar a condicionar a la enfermedad por reflujo. Asimismo, por ejemplo, factores gástricos como la existencia de pepsina, de bilis, una alteración en el vaciamiento gástrico pueden llegar a condicionarse un factor agresivo que pueden llevar al fenómeno de lo que es la enfermedad por el reflujo gastroesofágico. Definitivamente en la enfermedad por reflujo principalmente es clínico, y de hecho se ha estipulado o se ha dividido a los síntomas en típicos y en atípicos. Dentro de los síntomas típicos, y que de hecho la mayoría de estudios se basan, es en el aparecimiento de lo que es la pirosis, que como sabemos es el desarrollo de un dolor o quemazón retroexternal que va desde lo que es la zona epigástrica hacia lo que es la faringe, y lo que es la regurgitación, que prácticamente es el regreso involuntario del contenido gástrico hacia la boca. También dentro de los síntomas que inicialmente se consideraban como atípicos se encuentra lo que es el dolor torácico no cardíaco. Sin embargo,
ya en los nuevos estudios se establece que esto es un síntoma típico. Definitivamente la existencia de un dolor torácico no cardíaco o un dolor torácico como tal, lo primero que debe de tratar de hacerse es descartarse que este no tenga un origen cardíaco. De hecho, una vez descartado la condición de una afección cardíaca, se dice que el dolor torácico no cardíaco hasta un 50% puede llegar a estar siendo asociado a lo que es la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Dentro de los otros síntomas que se pueden ver asociados a la enfermedad se encuentran las náuseas, la odinofagia, el hipo, la salivación excesiva y el globo faríngeo. El globo faríngeo es una sensación que el paciente describe como que siente que tiene algo atorado en la garganta. Creo que este síntoma es importante que se conozca, ¿verdad? Porque muchas veces puede ser confundido con lo que es la disfagia, ¿ya? Y un punto clave en la anamnesis del paciente es que uno le pregunta, por ejemplo, si al tragar siente que esa sensación de atoramiento, y el paciente dice que no, que él traga bien, que no hay ningún problema, que prácticamente la sensación de obstrucción o de estorbo se siente en los periodos donde él no traga. Ahora bien, dentro de los síntomas atípicos o denominados extraesofágico, podemos encontrar lo que es la tos crónica, las erosiones dentales, laringitis, faringitis, ronquera, sinusitis crónica, asma, sibilancia, disneas, estridor y apnea. Un punto importante en esto es que para poder considerar que estos síntomas atípicos pueden llegar a estar en relación con la enfermedad por el reflujo gastroesofágico, el paciente también debe de presentar al menos uno de los síntomas típicos, ya que si solamente existen estos síntomas, es poco probable que si los síntomas atípicos sea realmente asociado a la enfermedad por el reflujo. Síntomas que no son relacionados a la enfermedad por reflujo son el dolor epigástrico, la distensión abdominal y los eructos. Obviamente estos irían más en el contexto, por ejemplo, de alguna enfermedad acidopéptica o bien como tal, como un síndrome dispéptico, que puede en algunas ocasiones presentarse en el paciente, o sea, no necesariamente son enfermedades excluyentes. Para el diagnóstico, evidentemente lo principal es, como decíamos, la sintomatología. Definitivamente, para poder hacer los diferentes estudios y poder hacer una evaluación y un seguimiento de los pacientes con enfermedad por reflujo, se han ideado algunos cuestionarios y que creo que son importantes y que perfectamente se pudieran tener estos en el consultorio y poder evaluar así la enfermedad. El primero de ellos es el cuestionario de Carlos Dehn, en donde valora, por ejemplo, lo que son 7 puntos, en donde el primero es cuál es su molestia principal, se le establecen puntajes, por ejemplo, si el paciente acusa o la sensación de una pirosis, se le establece 5 puntos. Si lo que describe él es una sensación de un dolor de pecho, se le establece 2 puntos. Si lo que hay es náusea o vómito, pues se le establece 0 puntos. En el punto 2 se establece en qué momento ocurre esta molestia, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, si esta se presenta dentro de los 15 minutos después de haber comido, de a 2 horas después de haber comido, no tiene realmente relación con algún momento de la alimentación o se presenta en cualquier momento del día. Eso le establece puntajes que van de 3, 1 y 0. ¿Qué pasa con la molestia al comer? Esto se refiere a que si los síntomas se presentan 15 minutos después de haber comido, no tienen totalmente relación con lo que es el alimento o se presentan en lo que es en la zona nocturna. Igual se le establecen ciertos puntajes. ¿Qué sucede con los antiácidos? Se mejoran los síntomas quedan igual. ¿Qué pasa cuando el paciente se agacha o se acuesta? Es decir, si los síntomas se intensifican o no, y así se le van estableciendo puntajes. ¿Qué efecto le genera el síntoma principal, el cargar, pujar o el esfuerzo?
puede ser que se incrementen o que realmente no haya ningún efecto en los síntomas y que provocan la regurgitación. Cuando se establece este cuestionario puede darse un puntaje por arriba del 4, el cual es sugerente de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, lo cual nos da una sensibilidad del 89%, una especificidad del 23%, un valor predictivo positivo del 55% y un valor predictivo negativo del 55%. Otro cuestionario que perfectamente puede ser utilizado es el GERCUP, en donde se establecen acá 6 preguntas. Y va la primera: en la última semana, ¿cuántas veces ha tenido sensación de quemazón o ardor en el pecho que se le ha subido la garganta? Ustedes pueden ver: nunca, un día, de 2 a 3 días y de 4 a 7 días. En la última semana, ¿cuántos días ha notado que el contenido del estómago se le ha subido a la garganta, a la boca? Nuevamente, de 0 a 3 puntos. En la última semana, ¿cuántos días ha sentido dolor en la boca del estómago? Si ustedes se fijan, nunca, 3 puntos, de 4 a 7 días, 0 puntos. En la última semana, ¿cuántos días ha tenido náuseas o ganas de vomitar? En las últimas semanas, ¿cuántas noches ha dormido mal por tener ardores en el pecho o por notar que el contenido del estómago se le subía a la garganta, a la boca? Y en la última semana, ¿cuántos días ha tomado alguna otra medicación aparte de la que le recetó el médico por tener ardor o por notar que el contenido del estómago se le sube a la boca? Como ven, se establecen pues ciertos puntajes en donde un valor de 8 o más nos dice que existe una sensibilidad del 66 y una especificidad del 64 de presentar enfermedad por reflujo gastroesofágico. Evidentemente, como decíamos, el diagnóstico principalmente es más clínico y por lo tanto, perfectamente para establecer el diagnóstico podemos hacer lo que es un ensayo terapéutico con inhibidor de bomba de protones. ¿Y qué consiste esto? Sencillamente en administrar una dosis regular de inhibidor 2 veces al día por 2 semanas. Se considerará positiva la prueba si existe una mejoría del 50% o más. ¿Y cómo sabemos esta mejoría? A través de los cuestionarios que acabamos de describir. Evidentemente, la endoscopía es parte fundamental en la enfermedad por reflujo gastroesofágico. En aquellos casos donde se va a decidir realizar una endoscopía, no es en todos, ¿sí? Por ejemplo, en un paciente joven con síntomas típicos, le damos la prueba de tratamiento y él responde con sus síntomas, evidentemente el diagnóstico ya está. Pero, ¿qué pasa o cuándo debemos de indicar la endoscopía? En pacientes mayores de 45 años, en pacientes menores de 45 años con síntomas típicos pero que fallaron a la prueba terapéutica, en aquellos pacientes con historia de enfermedad por reflujo de más de 5 años, ¿sí? O evidentemente aquellos pacientes que nos lleguen con síntomas de alarma. ¿Y cuáles son estos? Pérdida de peso involuntaria, la presencia de disfagia no de globus, odinofagia, anemia, sangrado gastrointestinal alto. Evidentemente, pues, aquellos que tengamos la sospecha de la existencia de un esófago de Barrett. Principalmente aquel hombre obeso, fumador, con más de 5 años de tener reflujo o síntomas de reflujo, existe probabilidad de que haya esófago de Barrett. Dentro de la categorización endoscópica de la enfermedad por reflujo, prácticamente nos basamos en lo que son la clasificación de Los Ángeles, que va la clasificación de Los Ángeles grado A, en donde existe una disrupción menor de 5 milímetros que no compromete más de 2 pliegues. Esofagitis grado B, en donde esta disrupción es mayor de 5 milímetros y no compromete más de 2 pliegues. Grado C, como ustedes pueden ver, es mayor, es más grande la zona de disrupción o de erosión, mayor de 5 milímetros y que ya abarca al menos 2 pliegues y que compromete menos del 75% de la circunferencia. Y el grado D, pues prácticamente todo lo anterior, pero el compromiso es de más del 75% de la circunferencia. Evidentemente, a través de este estudio podemos también diagnosticar una condición asociada al reflujo, como lo es el esófago de Barrett, que es el cambio de la mucosa columnar metaplásica a nivel de lo que es el esófago, y pues lo más temido, lo que es el cáncer de esófago.
Siempre dentro del contexto de diagnóstico es importante mencionar que lo que es la radiología de contraste, muy común que se hace, no es una prueba diagnóstica para reflujo. Es bien común que lleguen en el Seguro Social pacientes que por prácticamente nada más por lo que es el tubo digestivo superior, diagnóstico de reflujo gastroesofágico. Y como pueden ver, realmente la sensibilidad diagnóstica anda a menos del 10%. Definitivamente la radiología de contraste debe dejarse cuando, por ejemplo, el paciente acusa disfagia o posteriormente a una cirugía a nivel de esófago y que presenta pues síntomas, o pues obviamente ha tenido algún dato de alarma y se quiere descartar que no existe algún fenómeno de tipo obstructivo. Resumiendo, en cuanto a lo que es el algoritmo diagnóstico de la enfermedad, si es un paciente menos de 45 años con síntomas típicos, perfectamente podemos hacer un ensayo terapéutico con inhibidor de bomba de protones. Si responde, pues controlar. Y si no responde, en primer lugar lo que debemos de hacer, determinar, de confirmar la adherencia y la dosificación que se le ha dado al paciente. O si si no responde, se deberá hacer lo que es el estudio de endoscopía. ¿Qué pasa en aquel paciente mayor de 45 años y con síntoma de alarma? Endoscopía. ¿Qué podemos obtener? Que sea una endoscopía negativa, es decir, iniciamos lo que es el tratamiento, hacemos una prueba terapéutica, y si el paciente no responde, obviamente hay que hacer lo que es un estudio que se llama pH-metría, que ya hablaremos. En cambio, si la endoscopía es positiva, pues obviamente nos estará reflejando la existencia, por ejemplo, de alguna complicación como lo es el cáncer, la estenosis o Barrett, o bien como tal los grados de inflamación que acabamos de describir en relación con la clasificación de Los Ángeles. Como vemos, en aquellos pacientes que no responden o por ejemplo que presentan síntomas atípicos, se sugiere hacer lo que es el estudio de la pH-metría e impedancia. ¿En qué consiste eso? Pues prácticamente en colocar una sonda que va ubicada a 5 centímetros por arriba del esfínter esofágico inferior y que hace un monitoreo durante 24 horas de los episodios de reflujo. Y esto se debe correlacionar con los síntomas que el paciente va a describir durante esas 24 horas. ¿Qué nos permite obtener a través de este estudio? Pues las características físicas y químicas del reflujo. Y nos permite establecer pues la existencia o no de una exposición anormal al ácido. Evidentemente en aquel paciente que ha sido operado por un fenómeno de reflujo gastroesofágico y comienza nuevamente a tener síntomas, será un buen estudio diagnóstico para evaluar realmente si está teniendo nuevamente episodios de reflujo. Definitivamente nos podrá determinar el control del ácido y, como describíamos, va a ser importante en aquellos pacientes que tengan síntomas atípicos con un estudio endoscópico negativo. Aquí para que vean ustedes nada más cómo se reporta el trazo de pH-metría e impedancia. ¿Qué diagnósticos o cuáles van a ser los resultados de la pH-metría? Prácticamente nos va a permitir en aquel paciente con una endoscopía negativa establecer lo que es la enfermedad por reflujo esofágica no erosiva o Verne, en donde podemos tener que el paciente tenga realmente una exposición anormal al ácido o bien que puede tener una exposición normal al ácido. Como les comentaba al principio, durante el estudio de la pH-metría se permite también realizar una correlación de los síntomas que presente durante el periodo del estudio. Y si estos síntomas, es decir, episodio de reflujo con un síntoma positivo, nos está estableciendo el diagnóstico de un esófago hipersensible al ácido. O si por ejemplo se presenta un índice positivo pero a reflujo de tipo no ácido, estaríamos frente a un esófago hipersensible a reflujo no ácido. Dentro del armamento diagnóstico también tenemos lo que es la manometría esofágica, la cual no es diagnóstica de la enfermedad por reflujo, y dentro de la ayuda de este método diagnóstico es para poder ubicar, ¿verdad?, en lo que es el catéter de pH-metría, como decíamos, a 5 centímetros por arriba del esfínter esofágico,
Evidentemente, descartar la existencia de trastornos de motilidad como simuladores de una enfermedad por reflujo gastroesofágico. Dentro del tratamiento, evidentemente dependerá mucho del contexto o del fenotipo de la enfermedad, y tenemos que, por ejemplo, o mejor dicho, dentro de los objetivos del tratamiento, en aquel paciente con HERNE, con síntomas típicos, lo principal será el control de los síntomas. En el paciente con una enfermedad por reflujo gastroesofágico erosivo, nuestro objetivo será la cicatrización y evidentemente el evitar lo que son las complicaciones. En aquel que se le diagnostique un esófago de Barrett, nuestro objetivo será el evitar la progresión de la displasia o a un adenocarcinoma. Y en aquel paciente con enfermedad por reflujo gastroesofágico con síntomas atípicos, evidentemente será el control de los síntomas. Dentro del tratamiento, las primeras medidas dietético-higiénicas, realmente no existe una evidencia, no existen estudios grandes, multicéntricos, que permitan evaluar esto. Pero definitivamente sí son importantes recomendarlo, ¿verdad? Como es el evitar aquellos alimentos reflugénicos como el café, el chocolate, la grasa, ¿verdad? Lo que es el picante. Importante también, por ejemplo, el evitar el tabaco, ¿verdad? El esperar al menos de 2 a 3 horas luego de haber ingerido sus alimentos para acostarse o pues ponerse en decúbito, y lo que es la elevación de la cabecera. Ahora, en cuanto a los antiácidos y alginatos, pueden utilizarse cuando existen síntomas típicos, pero son de tipo esporádicos y leves e intermitentes. O bien, pueden utilizarse de forma concomitante cuando ya existe un supresor de ácido y los síntomas se encuentran parcialmente controlados o presenta una crisis. Nivel de evidencia 2, recomendación B. El sucralfato, a la fecha, realmente no hay una evidencia para recomendarlo. Los bloqueadores de receptores H2 definitivamente son buenos medicamentos, controlan los síntomas y cicatrizan las erosiones. Sin embargo, de acuerdo a lo que se revisó, se estableció que los inhibidores de los receptores H2 son o deberían ser principalmente indicados en aquellos pacientes con una esofagitis grado A y grado B, no así en aquellos con una esofagitis grado C y D. Pueden ser utilizados estos medicamentos en aquellos pacientes con síntomas típicos y esporádicos, pero idealmente por un periodo menor a 7 días, puesto que puede llegar a generarse algo que se llama taquifilaxia, es decir, se pierde el efecto del medicamento. O otra indicación de estos medicamentos es o el uso concomitante de inhibidor de bomba de protones durante el sueño o por aquellos episodios de reflujo nocturno, o cuando existan la presencia de efectos secundarios o una hipersensibilidad al inhibidor de bomba de protones, y la dosis recomendada es de 300 miligramos al día. Los procinéticos, ustedes saben que hay una cantidad importante y diversa a nivel del mercado. Existe controversia en relación a su indicación y generalmente cuando se utilizan deben ser combinados con inhibidor de bomba de protones, y la indicación principal es cuando se existe la sospecha de las alteraciones en el vaciamiento gástrico. El tratamiento de elección son los inhibidores de bomba de protones con un nivel de evidencia 1A y recomendación A. Ellos dan una curación global del 84% versus un 57% cuando son comparados con los bloqueadores de los receptores H2, y dentro de las recomendaciones principales es pues que deben de administrarse 30 minutos antes de los alimentos. La dosis estándar, la que se establece, es para omeprazol o rabeprazol de 20 miligramos al día, para lansoprazol de 30 miligramos al día, para pantoprazol y esomeprazol de 40 miligramos al día. Y estos son inhibidores de bomba de protones nuevos, ¿verdad? No hay todavía en El Salvador, pero pues es importante conocerlo, como lo es el densaloprazol de 60 miligramos al día. ¿Cuál elegir? Realmente todos los inhibidores de bomba de protones tienen tasas variables de control en el pH y síntomas. Sin embargo,
todos los inhibidores de bomba de protones son eficaces. Realmente la decisión sobre qué inhibidor de bomba de protones elegir dependerá mucho de la tolerancia, de la calidad de vida y principalmente del costo efectivo. Lo más importante en la utilización de los inhibidores de bomba de protones es la adherencia que tiene el paciente al tratamiento. Ahora bien, aquellos pacientes que cursan con un cuadro de una enfermedad por reflujo gastroesofágico sintomático de tipo no erosiva, el tratamiento sugerido pues es a 4 semanas. Posteriormente, una vez se resuelven los síntomas, el medicamento puede darse a demanda. ¿Ya? ¿Qué dosis? Pues la dosis efectiva que resultó y utilizado nuevamente durante los episodios de la crisis. En aquel paciente con una enfermedad por reflujo gastroesofágica erosiva sintomática, dependerá del diagnóstico endoscópico de esofagitis. Como vemos, para aquellos pacientes categorizados como una clasificación A y B, el tratamiento irá hacia 8 semanas con una dosis estándar. Aquellos con clasificación C y D, a 12 semanas, puede administrarse un esquema alternativo a 8 semanas a través de una dosis doble, que es la administración de la dosis estándar 2 veces al día, 30 minutos antes del desayuno y la cena. Evidentemente, aquel paciente con clasificación A y B que responde, posteriormente el tratamiento deberá ser administrado a demanda. Y en aquellos con clasificación C y D, idealmente realizado una valoración endoscópica previa de curación de la mucosa, podrá individualizarse el manejo crónico. En aquellos pacientes con enfermedad por reflujo con síntomas atípicos, el tratamiento debe ser más largo, como pueden ver, y a mayores cantidades. Se les administra doble dosis por un periodo de 3 a 6 meses. Si, por ejemplo, nosotros administramos esa doble dosis, van 3 meses y el paciente aún acusa síntomas de laringitis, tos crónica, pues debemos de replantearnos, ¿será que no hay alguna otra condición médica que puede estar condicionando sus síntomas? Ahora bien, cuando un paciente no presenta respuesta a los inhibidores de bomba de protones, debemos de preguntarnos, ¿realmente existe una adherencia al medicamento? ¿El paciente se lo está tomando adecuadamente? De hecho, alrededor de un 60 a un 65% se ha visto que esa es la principal causa de falla de respuesta al inhibidor de bomba de protones. Evidentemente hay que pensar o descartar algunas otras condiciones médicas que pueden estar favoreciendo a esto, como un vaciamiento gástrico retardado, o bien que no estemos frente a algún otro diagnóstico. ¿Cuándo operar? Generalmente en aquel paciente con un RG erosivo, joven, con muy buena respuesta al tratamiento, sería un buen candidato para el tratamiento quirúrgico. Obviamente, la existencia de un defecto anatómico grande como una hernia del hiato, es importante hacer esa corrección. O, por ejemplo, en aquel paciente que desea suspender los inhibidores de bomba de protones, ya sea por costos o porque realmente el paciente ya no los desea tomar. O bien, cuando el paciente se torna intolerante al tratamiento médico. Como conclusión, podemos decir pues que la enfermedad por reflujo gastroesofágico es una entidad prevalente que es vista en la práctica clínica diaria. Evidentemente, el uso juicioso de los métodos diagnósticos nos permite categorizar a los pacientes y definitivamente debemos de orientar la terapéutica adecuadamente y de forma oportuna. Gracias.